El ejército de los pantalones malignos vivientes. Chan, 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 chan. Transcurría el año 1993 y mi familia y yo regresábamos de este viaje de 2 meses, este viaje misionero en este pueblo allá en las orillas del estado de Chihuahua llamado Baborigame, este lugar en el que había una pista de terracería que era la pista de aterrizaje para las avionetas, ¿no? Y había un letrero grande ahí que decía Bienvenidos a Baborigame y estaba todo balaceado, ¿no? Para que se den una idea de la situación del pueblo. No había energía eléctrica. En ocasiones había una familia ahí que echaba a andar una planta de energía a gasolina para poder ver películas, ¿no? De, no me acuerdo, La India María o Cantinflas o películas así. Y ahí estuvimos 2 meses predicando y trabajando con los tepehuanes y con la gente del pueblo. Y fue interesante, ¿no? Batallando un poco porque como les platicaba, pues era un pueblo muy cara, la vida era muy cara porque las cosas costaban hasta 4 veces más, ¿no? Y era un viaje de 16 horas desde, creo que de Ciudad Chihuahua hasta Origame. ¿Por qué tanto? Pues porque era literal andar por la sierra, ¿no? En los montes y todo eso para poder llegar ahí. Entonces regresamos a Ciudad Chihuahua. Mi familia rentó esta casa grande en una de las afueras de Chihuahua en el norte. Y estaba muy amplia la casa, vivíamos a gusto y estábamos contentos. Al fin estábamos en Chihuahua, al fin estábamos juntos. Yo venía de un año de haberme estado hospedando en casa de mis tíos en quinto de primaria. Y me acuerdo que llegamos a esa casa cuando antes de habitarla había unas ratas de este tamaño que tuvimos que matar y correr a pedradas de la casa, ¿no? Porque ya habían ocupado ahí. Entonces, estoy ahí viviendo ahí, pues fueron tiempos interesantes, de pronto difíciles porque pues batallábamos hasta para la comida en ocasiones. Mi papá empezó a trabajar en la maquila, pero en ese lapso que regresamos de Baborigame y pues en lo que nos adaptábamos pues fue muy, muy difícil, ¿no? Platicando con mi papá, regresando, me cuenta que cuál fue el problema que tuvimos ahora sí, bueno, que tuvo mi papá en la iglesia donde estábamos, de que pues en esta iglesia ellos estudiaban en un instituto bíblico, ¿no? Era una cuestión así como para misiones y para ser pastor o misionero, no me acuerdo exactamente, pero había una especie de no sé, servicio social que había que cursar o bueno, como cualquier escuela que había que dar para poderse graduar, ¿no? Entonces, el acuerdo que había tenido mi papá es de que si yo me voy a Baborigame, pues me tengo que llevar a toda mi familia conmigo y va a estar difícil, no es la misma que hacer este servicio aquí en la ciudad, ¿no? Y habían acordado de que esos 2 meses le iban a contar como el servicio de los 6 meses, ¿no? Le dijeron viniendo, pues usted se va a graduar y bla, bla, bla. Y el pastor de esa iglesia, de la que les platicaba anteriormente, los que se llaman iglesias bíblicas, no sé qué fregados. Pues, y aquí es donde se puede poner un poquito incómodo, ¿no? Porque hay incluso hay por ahí lazos familiares, ¿no? Con este pastor. Pero pues ni hablar, esta es nuestra historia y así sucedieron las cosas. Entonces, regresando de este viaje, este pastor ya no cumplió su palabra. Yo platicando con mi papá, dice, esto es lo que a mí más me molesta de ese tiempo que yo viví en las iglesias, ahí trabajando con los pastores, todo eso que nunca cumplían su palabra, no eran fieles a su palabra, ¿no?
y pues no lo dejaron graduarse, entonces pues ya había incomodidad, ya había descontento y aparte de que pues estábamos buscando hacer una vida, ¿no? Entonces pues yo cursaba sexto de primaria, mi hermana ya estaba en secundaria, la mayor, y pues fue un tiempo interesante también porque por ahí a mediados de año del ciclo escolar hicimos un viaje a la playa y fue la primera vez que yo vi el mar, ¿no? En esa colonia había había una guerra de pandillas, ¿no? Porque la siguiente calle ya era otro barrio, entonces pues había mucha violencia. Me acuerdo que había muchos grafitis cuando recién llegamos. Había grafitis en todos lados que decían el Foca vive, el Foca no está muerto y cosas del Foca, ¿no? El tal Foca. Tenía hasta una aura mesiánica, ¿no? Este tal Foca parecía que iba a regresar un día a salvar a los del barrio. En una ocasión, en la madrugada se oyó mucho escándalo afuera de la casa y se veían las luces de las patrullas y ambulancias, no me acuerdo. Y mi hermana y yo quisimos asomarnos a ver qué estaba pasando y mis papás no nos dejaron. Tengo entendido que no recuerdo si mataron a alguien ahí enfrente de la casa. Una o dos veces llegaron a suceder cosas así. En una ocasión yo iba a la tienda y de regreso pues a una chava que iba caminando por ahí. Llegaron los del barrio enseguida en un vehículo y le arrojaron una piedra de este tamaño en la cara, ¿no? Entonces pues estaba denso, ¿no? En ese entonces, bueno, se dio el año, llegó el año 94. Creo que hubo un mundial de fútbol en Estados Unidos y a mí me gustaba mucho el soccer. Íbamos a jugar ahí a un parque que estaba junto a la escuela y pues eran tiempos interesantes. Los Caballeros del Zodiaco los pasaban en la televisión y bueno, a mí no me dejaban verlos, ¿no? Los veía a escondidas porque pues eran del diablo, ¿no? Porque eran del Zodiaco y pues no eran de Dios. En ese entonces mataron a Colosio. Me acuerdo que yo ni sabía quién era Colosio, pero cuando vi la noticia me consternó mucho, ¿no? De niño irse dando cuenta cómo es el mundo realmente. Y pues por ahí andaba Cristian Castro en su apogeo, ¿no? También. Bueno, en ese entonces pues ya con la situación como estaba difícil, con este descontento en la familia, bueno, hacia la iglesia, ¿no? Pues ya se estaban viendo opciones. Y fue entonces que, si mal no recuerdo, como platicaba anteriormente, fue este pastor de aquí de Cuauhtémoc, a Chihuahua, a buscar a mi papá. Nuevamente una iglesia bautista fundamental independiente, y ya hasta me da no sé qué volver a decir esa denominación, pero es importante aclararlo porque, como les platicaba después, terminamos en otra bautista que son, creo que la Convención del Sur, algo así se llaman. Pero este pastor de la Iglesia Bautista Fundamental Independiente y fue a buscar a mi papá para que le apoyara acá en Cuauhtémoc en esta iglesia, ¿no? Porque pues había muchas cosas que hacer en la iglesia, entonces se usa esto en la iglesia de pronto hay por ahí, perdón, hay por ahí pues muchas cosas que hacer en la iglesia, mantenimiento, etcétera. Entonces se llega a contratar hasta los hermanos de la iglesia, ¿no? Para que apoyen. Claro que se les da un salario muy simbólico, ¿no? Tienen que hacerlo para Dios, ¿no? Y vivir por fe y etcétera. Entonces, entre estas actividades que tenía que realizar mi papá, pues estaba ahí la contabilidad de, de la iglesia, llevar la contabilidad de la iglesia, porque mi papá tiene esos estudios y esa experiencia y conocimientos. Entonces, pues eso va a ser importante más adelante, ¿no? Y fue mi papá, bueno, fue este pastor, perdón, a buscar a mi papá para ofrecerle este trabajo, vamos a decir.
Y esta iglesia, no sé si recuerdan que les platicaba yo de que había algunas de algunos y algunas de mis tías y tíos que yo creo que a la fecha asisten a esta iglesia. Ya es otro pastor, ya no sé qué prácticas hayan cambiado, creo que todavía tienen ideas similares, ¿no? Pero bueno, es la que ya les había platicado, les estoy hablando de una cuestión hace como unos 30 años, de donde salían estas ideas, ¿no? De que los tazos son del diablo, estas caricaturas son del diablo, todo es del diablo, ¿no? Es como crear esta burbuja de santidad y de protección espiritual y todo lo que está allá afuera es del diablo, ¿no? Entonces, ahí es a donde íbamos a dar, ¿no? Y ya los conocíamos, mi papá ya sabía lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Entonces, cosa interesante que también este pastor tiene lazos con la familia, ¿no? Indirectamente, estamos hablando de primos, tíos que se casaron con la hermana, con la hija, con el primo, etcétera, pero ahora por parte de la familia de mi mamá. Entonces, la familia por parte de mi mamá y la familia por parte de mi papá, unos en Chihuahua, otros en Cuauhtémoc, están tan en las iglesias que al último hasta los lazos familiares se forman ahí. Y esta es una cuestión algo curiosa que sí quiero platicarles, que a mí no me consta, pero como nos encanta el chisme, les platico que este pastor que fue a buscar a mi papá a Chihuahua, de aquí de Cuauhtémoc, llegó por ejemplo, a hacer cosas como que en la iglesia traía a los jóvenes, ¿no? Y decía, a ver, aquí no vamos a andar jugando y perdiendo el tiempo, o algo así. No van a andar ahí de noviecitos y de mano sudada. Tenían este dicho, ¿no? En las iglesias. Tú te vas tú y tú son novios y ustedes dos se van a casar y listo, ya no vamos a andar con juegos porque pues y esto es importante recalcarlo, que en el cristianismo está esta creencia o esta práctica que se basa en la Biblia, ¿no? Y que no sé si era Pablo el que decía que cuando hablan del matrimonio y del noviazgo y todo eso, bueno, pues es de que es mejor que los hombres se casen para que no se estén quemando, ¿no? Este, o sea que esta etapa que se acostumbra, ¿no? De salir con alguien para ver si es una persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Y, pues el noviazgo, como nosotros le llamamos, pues en la iglesia no, las iglesias conservadoras, claro, hablamos de esto. No funciona así, o sea, estamos hablando que el noviazgo es ya como, pues es como estar comprometidos ya para casarse, ¿no? Entonces, pues a esa iglesia vamos a dar, iglesia con ese tipo de creencias y todo. Claro, estamos hablando de una iglesia muy conservadora, de la misma denominación de las que les había platicado, donde nada más se toca órgano y todo eso, pero, y esto es algo que los creyentes no me van a poder negar, las iglesias y los pastores, bueno, los pastores, hablemos de los pastores, tienen esta tendencia a que cuando son solteros, cuando son recién convertidos a cristianos, cuando son casados pero con hijos chiquitos o así, son muy, muy conservadores, ¿no? Por lo general, por lo general. O bueno, los que son conservadores se les va quitando con el tiempo, muy curiosamente cuando sus hijos empiezan a hacerse adolescentes, ¿no? Cuando sus hijos empiezan a experimentar el mundo, van a la escuela y van a buenas escuelas, ¿no? Casi siempre van a escuelas privadas, ¿no? Entonces, pues ya los hijos empiezan a traer otras ideas, les gusta la música de allá afuera, la música mundana, ¿no? Como dicen por ahí en la iglesia. Y de pronto algunas cosas que antes estaban muy mal vistas, pues no están tan mal. O sea, nos hacemos de la vista gorda, como que nunca dijimos, como que nunca hicimos. Y de pronto pues ya se pueden aceptar guitarras, guitarras eléctricas, batería. Y en esa iglesia yo creo que fue cuando me tocó ver, eh, creo, no estoy bien seguro, por primera vez alguien tocando la guitarra eléctrica. Cosa curiosa, es un primo mío, ¿no? Y ahí estaba tocando su guitarra eléctrica. Claro, una canción muy bonita, tipo oldies, ¿no?
con el grupo de alabanza y prendía un pedal de distorsión y hacía un solito. Tiririririm, 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 tiririm, tiririririm. Y creo que yo nada más esa vez escuché esa canción y me acuerdo muy bien de esa melodía, se me quedó muy grabada porque este arreglo lo hacía como 3 o 4 veces durante la canción, entonces se me hace algo muy interesante, ¿no? Bueno, pero eso es un dato adicional y cosa curiosa que, por ejemplo, ya estoy hablando de un tiempo en lo que los hijos de este pastor, pues ya eran más o menos de las edades mías y de mi hermana, entonces, eh, pues ya estaban en secundaria, etcétera, ¿no? Pues bueno, entonces fue que este pastor fue a buscar a mi papá y mi papá le dijo lo siguiente, mire, y hay una cuestión pesada en esas iglesias. Mi papá le dijo, ya por experiencias anteriores con esta denominación, le dijo, yo sé que ustedes tienen esta, no vamos a decir creencia, esta práctica, no me acuerdo cómo le dijo mi papá, pero de que las mujeres no deben usar pantalón. Es algo muy importante para ellos, que las mujeres no usen pantalón, que usen falda, ¿no? Que usen vestidos largos hasta los tobillos, ¿no? Entonces, cosa curiosa, pero mi papá les dijo, mire, yo no pienso eso, no comparto esa idea, yo no puedo forzar a mis hijas y a mi esposa a que ellas se adapten a algo en lo que yo ni siquiera creo. Entonces, yo puedo trabajar con ustedes, puedo ir a la iglesia con ustedes, pero en la iglesia vamos a respetar eso, pero cuando estemos en casa yo no las voy a forzar a que ellas se pongan un pantalón. Sí, no hay ningún problema, eso es algo secundario, bla, bla, bla. Eso es algo que podemos reconciliar. Ok, entonces nos vinimos a Cuauhtémoc de vuelta. Este pastor fue por nosotros. Me acuerdo, no me acuerdo si fueron 2 viajes en los que trajimos todas nuestras cosas en una troca muy grande que llevaba él. Y me acuerdo mucho que había una plática muy, muy entusiasmada de este pastor con mi papá todo el camino de Chihuahua para acá. Ya anoche, este, y parecía que iba a estar todo bien. Em, Llegamos a Cuauhtémoc, rentamos un apartamento chiquito aquí céntrico. Mi hermana y yo empezamos a estudiar la secundaria allá en la Justo Sierra y pues había muchos estudiantes muy problemáticos. Ahí tuve algunos pleitos, no me llegué a pelear algunas veces. Pero dentro de lo tolerable, pues fue un tiempo estable, ¿no? Parecía que íbamos a estar estables y ahí creo que fue una cosa que nada más duramos meses en esa iglesia. ¿Por qué? Pues la cuestión es la siguiente. Llegamos y entonces empezaron a darle cargos a mi papá, ¿no? No, pues ¿qué le parece si a lo primero, como digo, la contabilidad de la iglesia, ¿no? Perfecto. Y luego, ¿qué le parece si que la clase de los adultos, de la escuela dominical, las clases de la Biblia el domingo en la mañana? Va. Mis papás también de la experiencia en Chihuahua, de la iglesia bíblica, pues traían unas ideas ahí con un club de niños muy padre que se hacía los sábados en la mañana con juegos, premios, etcétera. Empezaron a hacer el club de niños también los sábados en la mañana. Y después les encargaron también, creo que las reuniones de jóvenes, que son los sábados en la tarde. Se acostumbra mucho en las iglesias. El sábado en la tarde es la reunión de jóvenes. Y va, pues haciéndose cargo de los jóvenes también. Entonces ya estamos hablando que todas las edades de, de la gente en la iglesia, pues tenían contacto directo con mi papá y con mi mamá. Entonces, pues se empezaron a encariñar mucho con mis papás. Esto les estoy hablando algo que nosotros vimos, mis hermanas, mi hermano y yo, sí, bueno, mi hermano estaba chiquillo, pero sí empezamos a ver esto, ¿no? Entonces, pues ya más o menos yo creo que sabemos por dónde va la cosa, ¿no? Pero muy importante que con el tiempo, mi papá una vez, y estas eran pláticas que nosotros escuchábamos porque
Pues vivimos en un apartamento chico y mis papás platicaban ahí en el comedor y pues ahí enseguida estaba la sala, ¿no? Y en una de esas yo recuerdo que mi papá platicaba con mi mamá de que pues encontró ahí unas anomalías, ¿no? Unas irregularidades con la contabilidad de la iglesia. Y no sé si ustedes recuerdan que les platicaba que en estas iglesias, bueno, yo creo que casi en todas, ¿no? Hay algunas que no trabajan en misiones, pero la mayoría tiene misiones. Entonces, el dinero que entra a la iglesia, todo se reparte de varias maneras, ¿no? Y que dentro de ese presupuesto que hay, pues hay un sueldo que se le paga al pastor. Y esto es que para los servicios, que para la luz, el agua, el gas, etcétera, ¿no? De la iglesia. Están las ofrendas misioneras, que estas pues van para las misiones, ¿no? Que pues sí, San Luis Potosí, que Cuba, que etcétera. Entonces, pues no me acuerdo exactamente cuáles eran los conceptos o el concepto, pero había unas cantidades perdidas por ahí de unos miles de pesos. Y estamos hablando de los noventas, o sea, miles de pesos, pues era mucho dinero. Todavía, ¿no? Todavía es mucho dinero, pero antes era mucho más. Entonces mi papá contaba que llegó con el pastor y pues lo confrontó y le dijo que "Ay, aquí está faltando dinero de esto, esto y esto otro. O sea, es dinero que pasó con él. Ya no supe qué dijo el pastor, qué sucedió ahí. No es algo a lo que yo recuerdo que mi papá le haya dado mucha importancia. Pero, sumado esto a la cuestión de que mi papá pues ya tenía como demasiada cercanía con todos los miembros de la iglesia. Curiosamente, y aquí vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Una vez el pastor convocó a una reunión de comité. Esto del comité es interesante porque las iglesias fundamentales, pues ellos tratan asuntos hablemos de lo que es negocios, ¿no? Claro, esto conlleva muchas cosas, no nada más dinero, pero todos los asuntos de la iglesia, business. Entonces hacen estas reuniones de comité donde nada más están los líderes. Y pues casi creo que son puros hombres, ¿no? Entonces, sí creo que las mujeres no tienen nada de injerencia ahí, si mal no recuerdo. Entonces, pues convocó a una de estas reuniones de comité, ¿no? Una sesión, no sé cómo le llamaba. Cosa curiosa de la iglesia que les voy a contar después, ya que hay una gran diferencia, ¿no? Los bautistas sureños o de la Convención del Sur, no me acuerdo. Ellos hacen algo a lo que descaradamente le llaman sesión de negocios, ¿no? Así se llaman, ¿no? Son reuniones para hablar de los negocios. Pero mínimo hay más transparencia, ¿no? Porque pues ellos convocan a toda la congregación. Cosa que está interesante también porque pues se hace un santo desastre, ¿no? Un sacrosanto pandemonium. Entonces, pero bueno, volviendo a la iglesia fundamental, independiente de los bautistas, pues esta sesión de comité, pues obviamente mi papá tenía que estar ahí y se sacó el as de la manga el pastor. Dijo, ¿sabe qué? Hemos estado considerando y nos damos cuenta de que usted, hermano, no comparte con nosotros nuestra doctrina o no sé cómo le llamaba, de que la mujer, tiene que usar ropa de mujer y no pantalones y bla, bla, bla. Y pues obviamente mi papá, bueno, pero pues esto es lo que hablamos al principio y ahí el pastor fingiendo demencia, ¿no? Y todo eso. Y aquí, pues como les digo, ya fue hace mucho tiempo, pero yo tengo este recuerdo de que incluso yo escuché esa plática. Ahí puedo estar distorsionando un poquito donde mi papá le puso sus condiciones a este pastor para venir a trabajar a esa iglesia. Pero pues ahí lo estaba confrontando con algo que dijo, no, pues igual y aquí me lo guardo para cuando me sirva, ¿no? Cuando ya no lo quiera, cuando ya quiera desecharlo. Entonces ahí frente a los líderes o ujieres o los varones, no sé cómo les llaman ellos, eh, pues le dijo que se había dado cuenta ahí de que pues mi papá no apoyaba esa doctrina. Y creo que mi papá le decía,
Es que todo esto nos dimos cuenta porque mi papá llegó y nos platicó, bueno, a mi mamá y nosotros escuchando todo lo que sucedió en esa sesión y era muy impactante, ¿no? Eh, que le dijo a mi papá, bueno, o sea, y si esa es su doctrina y es tan importante para ustedes, pues a ver, muéstrenme la declaración de fe, ¿no? Porque cuando una iglesia se registra oficialmente ante gobierno, pues tiene que dar su declaración de fe. No, pues nosotros somos la iglesia de los santos pirulís y nosotros creemos en el oportuno y miserable sufrimiento de la sacrosanta, era no sé lo que sea, ¿no? Pero este, pues se tiene que hacer una declaración de fe. Entonces, por ahí, pues les preguntaba, y no, pues no está en la declaración de fe nada de eso. Creo que hasta ellos decían, ay, no, no, no lo tenemos ahí, no, pues no está, no, es que no es algo importante. Son cuestiones de práctica, no no de doctrina, pero bueno, ahí hay también un sujeto ahí registrando todo lo que sucede, ¿no? Eh, y me acuerdo quién era este señor, que fue muy amigo de la familia. Él sí quiso apoyar a mi papá, pero pues bueno, eh, nada más después les platico un poquito más de él. Y no hubo apoyo de nadie, ¿no? Todos los que estaban ahí. No recuerdo si había familiares también, no sé por qué tengo esta idea. Pero no, pues todos del lado del pastor, obviamente, ¿no? Porque pues hay un miedo, ¿no? En la iglesia de que ir en contra de la voluntad de Dios, a pesar de que te das cuenta que las estupideces que dicen estas personas y las estupideces que creen, decides seguirlo apoyando porque pues en tu mente ya está como que, bueno, pues es que a lo mejor Dios lo puso ahí por algo, yo no puedo estar en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y es muy similar al carácter que tienen el papado, ¿no? Los papas en el catolicismo, como esta actitud de ser el vicario de Cristo, ¿no? De haber un Dios y de ser real Jesucristo. Ellos creen que son como el representante, ¿no? Así son los papas, ¿no? Y acá a un nivel pues más humilde, ¿no? Que en iglesias locales, pero los pastores se plantan como figuras, incuestionables, ¿no? Que todo lo que dicen pues es correcto y porque pues parten de la premisa que Dios me puso aquí y Dios me habló y Dios me dijo y Dios me indicó y la gente se traga esto, o sea, sin colarlo, ¿no? Es de que bueno, pues si el pastor lo dijo, pues Dios lo dijo, ¿no? Por alguna razón. Entonces mi papá salió de ahí y llegó muy agüitado a la casa, me acuerdo mucho, porque pues otra vez empezar de cero, con una familia de 4 hijos, ¿no? Y ya en ese punto, aunque uno estaba en secundaria, y quiero mencionar esto, ¿no? Porque ahora cuando yo debato y hablo en contra del cristianismo, en contra de la religión, de la fe en este Dios y todo eso, es muy común que vienen conmigo y me dicen esto, o sea, los creyentes tienen una serie de respuestas programadas. Ah, es que esto, ah, es que el otro, ah, es que dejaste de creer por esto, ah, es que te pasó esto otro. Y una de ellas, sí es la más común, ah, es que te fijaste mucho en los hombres, es que los hombres de la iglesia son gente fallida y no son perfectos y tú pusiste tu mirada en ellos y cuando te decepcionaron, pues te fuiste de la iglesia. No, porque como se pueden dar cuenta y después de escuchar estas historias, desde niños nosotros ya sabíamos que los pastores y los hermanos de la iglesia, pues eran gente igual que uno. A veces peor, me atrevo a decir, porque no recuerdo yo momentos de deshonestidad en mi familia, en esas cuestiones. No recuerdo yo momentos de manipulación, no recuerdo, bueno, o sea, nadie es perfecto, estamos de acuerdo, pero sí les puedo decir que la mayoría de los pastores que nosotros lidiamos son gente mentirosa, gente narcisista, gente convenenciera, materialista, manipuladora y bueno, puedo seguir diciendo adjetivos descalificativos toda la noche, ¿no?
Porque sí se requiere cierto abandono de los escrúpulos, ¿no? Y de la ética y la moral para decir voy a hacer una iglesia y voy a manipular a toda esta gente y en ningún momento voy a aceptar que soy una persona que se equivoca. Al contrario, les voy a hacer sentir que yo soy la voz de Dios. Esto es algo que les confieso que ha pasado por mi mente porque pues ha habido momentos en mi vida en los que pues batallo mucho económicamente, ¿no? Y hasta un amigo mío me decía, hijo de pastores, ¿no? Una vez me visitaba y me decía, oye, vamos a empezar una iglesia. Y él también ya en una etapa de ateísmo muy marcado, ¿no? Y yo, no, güey, no, no se va a armar. Y luego, ¿pero por qué? Pues es que pues hay varo, y nosotros, tú sabes de la Biblia, yo puedo hacer el grupo de alabanza, etcétera, ¿no? Sí, pero yo tengo algo que se llama principios y que la mayoría de estos pastores no tienen. Entonces, ¿y por qué tengo principios? No porque sea una buena persona ni nada, no sé, no soy un pan de Dios, no una monedita de oro, sino pues porque soy papá. Y al final de cuentas, yo creo que es más valioso para mí heredarle a mi hija principios, ¿no? Una actitud que yo considero correcta hacia la vida, en lugar de el ejemplo de una persona engañadora y manipuladora. Ahora, pero volviendo a lo otro. Pues no, no es que yo me alejé de la fe porque alguien me decepcionó. Nosotros crecimos decepcionados de la gente. Había otra cuestión que veíamos el ejemplo de mis papás y este afán, como lo platiqué anteriormente, de estar sirviendo a Dios, ¿no? Entonces eso pues nos mantenía también a nosotros así como enfocados en eso, de decir, ok, vamos a ir a otra iglesia y muy probablemente va a haber problemas también. Porque si algo siempre tuvo mi papá, pues es una persona que no se queda callada, ¿no? Y dice las cosas que están mal y esto pues inevitablemente son problemas. Entonces ahí terminó nuestra historia con hasta, hasta donde recuerdo con estas iglesias bautistas fundamentales, independientes, que pues mi papá hasta la fecha yo creo que él conserva ese tipo de doctrina, ¿no? Lo que es la doctrina de la Biblia, ¿no? Dejemos de lado las prácticas y estas ínfulas que se han de ser personas muy santas y todo eso, ¿no? Hablemos de lo que es más objetivo. Entonces, eh, por ahí, por ahí concluyó ese asunto. Y ya después de ahí nos fuimos a la iglesia bautista de la convención. Aquí también hay una en Cuauhtémoc y después les estaré platicando la experiencia que vivimos ahí. Mientras tanto, pues por ahí platicando ya con personas que han estado viendo el podcast o escuchando. Me han recomendado algunas cosas como subirlo a Spotify y sí, al rato lo subiremos por ahí, pero ya con el tiempo, porque no es mi interés pues hacer fama ni nada de eso, sino simple y sencillamente pues contar la historia y yo creo que las vistas que tiene YouTube para mí es muy satisfactorio y no me esperaba que las personas les interesara escuchar de estos temas, ¿no? De pronto pues se pueden volver aburridos, pero existe este fuego, ¿no? Por contar esta historia. Y quería hacerles una pregunta y a los primeros tres que me respondan, les voy a dar un premio que les voy a enseñar en un momento. La pregunta es, ¿qué, qué es para ustedes? Bueno, lleva dos partes la pregunta. ¿Qué es para ustedes el libre albedrío? Y pues la otra parte de la pregunta sería si creen que exista el libre albedrío. Pongan ahí en los comentarios así a grandes rasgos, ¿no? Yo creo que es uno de los temas que podemos ya debatir después cuando, a lo mejor con algún invitado o algo, cuando ya cuando termine con estas historias. Y el premio que les voy a dar está escrito en esta hoja a estos primeros tres comentarios. Entonces, ¿están listos? ¿Ok? Se van a llevar absolutamente